La Corte Interamericana de Derechos Humanos presenta este comunicado de prensa con referencia al caso Cristina Brites Arce versus el Estado de Argentina. En este caso hablamos de la eventual responsabilidad internacional de la República Argentina por hechos relacionados con la muerte de Cristina Brites Arce y la falta de debida diligencia en la investigación y los procesos judiciales adelantados. El 1 de junio de 1992, la señora Cristina Brites Arce, 38 años de edad y con 9 meses de gestación, se presentó al Hospital Público de Buenos Aires presentando molestias lumbares. Se le realizó una ecografía y se determinó que el feto había fallecido, por lo que tenían que inducirle el parto. Durante dicho procedimiento, la señora Brites falleció. Se sostiene que la causa originaria de la muerte tanto de la señora Brites como del feto fue una preeclampsia que no fue diagnosticada ni tratada pese a los controles periódicos que se realizaron. Con posterioridad a la ocurrencia de los hechos, fueron promovidos por la familia de la víctima procesos civiles y penales que se vieron frustrados por retardo en las investigaciones, falta de imparcialidad por parte de los jueces y falsedad en documentos. Corresponde ahora a la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinar la existencia o no de responsabilidad internacional de la República Argentina. Antes de empezar a hacer cualquier análisis de fondo sobre el caso que se nos plantea, debemos determinar la competencia o no de la Corte para conocer de los hechos. La competencia de la Corte la podemos dividir en dos aspectos. Una competencia en sentido estricto, es decir, que el Estado parte del proceso, sea signatario de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y que por ende acepta la competencia tanto de la Comisión como de la Corte. Y segundo, aspectos de procedibilidad respecto de la acción, que no son otros sino agotar el procedimiento interno del país que se pretende parte del proceso, agotar el procedimiento ante la Comisión y por último, llevar la acción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dado que estos elementos se verifican, vamos a proceder ahora sí a realizar un análisis de fondo sobre los hechos que acá se nos presentan. Para que sea posible llegar a predicar la responsabilidad del Estado en el derecho internacional, se hace necesario que concurran los siguientes elementos. Primero, debe existir una consagración normativa en donde existe una obligación en cabeza del Estado. Segundo, debe existir un incumplimiento, sea ya por acción o por omisión por parte del Estado. Y tercero, debe presentarse un nexo de causalidad. El Estado argentino es un sujeto a la luz del derecho internacional, es decir, tiene la capacidad de obtener y gozar de obligaciones y de derechos. Aterrizando el primero de los elementos, en el caso en concreto debemos decir que el Estado argentino hace parte de los signatarios que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. De lo anterior, esta Corte concluye que sí existen consagraciones normativas internacionales en donde hay obligaciones en cabeza del Estado argentino. Con respecto al segundo supuesto, que es el del incumplimiento, los supuestos fácticos de este caso dejan ver que la señora Brites Arce, quien era un sujeto de especial protección a ser una mujer gestante, no recibió la adecuada prestación al servicio de la salud, pues pese a los controles que se dieron, no se detectó ni se tomaron medidas preventivas para los posibles cuadros de hipertensión que fueron la causa de la muerte de la señora. Si bien esto ya se había presentado en los anteriores embarazos de la señora Brites Arce, ¿qué quiere decir? Que existía un antecedente médico, ya existía un historial que no se tomó en consideración. Además, no se le informó a la paciente que debido a esto se le podían presentar posibles complicaciones, que fue efectivamente lo que pasó. Es por eso que la Corte concluye que frente a esto sí existe un incumplimiento de la obligación a prestar un derecho a la salud digno y también a la integridad y a la vida de la señora Brites Arce. Con respecto a la falta de las garantías judiciales, como consta en el documento de la sentencia, se realizó un análisis que fue exhaustivo, tanto de fondo como de procedimiento, pero esta Corte encuentra que no se dieron fundamentos por parte de los demandantes suficientes para concluir que el Estado argentino dilató el proceso, fue imparcial y además que se presentaron pruebas falsas, es decir, la parte demandante no cumple con la carga de la prueba y a esta Corte le queda imposible declarar la responsabilidad de parte del Estado argentino con respecto a la falta de garantías judiciales. Con respecto al tercer y último elemento axiológico de la responsabilidad, debemos referirnos al nexo de causalidad, que no es otra cosa sino la relación entre un hecho, en el caso de la responsabilidad internacional, entre el incumplimiento de la obligación y un daño. A continuación vamos a simplemente concluir si existe o no responsabilidad con base en los tres elementos de la responsabilidad. Entonces, el incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado argentino y la vulneración a las normas nacionales e internacionales, como lo hemos visto hasta el momento, corresponden a la razón fundamental en la causación del daño. Correspondía al Estado a amparar y resguardar los derechos humanos fundamentales de la señora Brites, como lo son el derecho a la vida y a la integridad personal y abstenerse de cualquier acción o práctica que pudiera atentar con dichas garantías. Del análisis hasta aquí adelantado, queda clara entonces la responsabilidad internacional del Estado argentino frente a la situación de la señora Brites Arce. Por lo anterior, nace la obligación para el Estado de reparar los daños que fueron causados como consecuencia del incumplimiento internacional.
En el derecho internacional público se presentan varias modalidades de reparación a las víctimas. Primero tenemos ese de violación, seguimos con la reparación material que hace referencia al daño emergente, lucro cesante, daño al patrimonio familiar, reintegro de costas y gastos. Después se tiene la reparación inmaterial, acá se habla de daño moral que es el resultado de la afectación de la dignidad humana, el daño psicológico que se altera el aparato psíquico, el daño físico que es la alteración al estado normal del cuerpo humano, el daño al proyecto de vida, se dañan las expectativas de desarrollo personal, profesional y familiar de la víctima. El daño colectivo que hace referencia a la vulneración de los derechos de personas de un grupo o de una población determinada. Hay otras formas de reparación. Primero tenemos la restitución. En la restitución lo que se busca es devolver a la víctima a la situación anterior a la afectación. Seguimos con la rehabilitación que puede ser física o psicológica y se repara por medio de atención médica por el tiempo que sea necesario. En la satisfacción lo que se tiene como objeto es reintegrar a la víctima su dignidad y ayudar a orientar su vida o su memoria. En garantías de no repetición se busca que no se repitan los hechos que ocasionaron la violación. El deber de actuar en el ámbito interno del Estado lo que busca es la verdad de los hechos violatorios para sancionar y juzgar. En la indemnización compensatoria se hace una valoración de los daños materiales como daños inmateriales para dar una indemnización justa. En reparación integral haremos referencia al artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que hace referencia a las reparaciones y medidas provisionales. Para dar resolución al caso en concreto, el Estado deberá publicar en el plazo de 6 meses contado a partir de la notificación de la sentencia, primero el resumen oficial de la sentencia en un diario oficial, así como en un diario de amplia circulación, y en una página web oficial. Durante un año se deberá publicar toda la sentencia. Adicionalmente, el Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Si ve que existe un nexo causal entre los hechos y las afectaciones psicológicas de las víctimas, se dará lugar a reparación de daño moral y psicológico que estará a cargo del Estado. Con el propósito de reparar el daño en materia integral, se deben evitar que estos hechos se vuelvan a repetir por medio de programas de educación y formación para todo el personal del sistema de salud. Se considera necesario que el Estado asegure a través de las medidas suficientes que todos los hospitales cuenten con medios de infraestructura indispensables para brindar una atención adecuada, oportuna, brindando una protección reforzada a las mujeres gestantes. Con respecto a la indemnización del daño material e inmaterial, en virtud del que el Estado es responsable, se deberá conceder por concepto de indemnización compensatoria de lucro cesante. Asimismo, el daño emergente se deberá reconocer por los gastos funerarios, entierro y servicios religiosos en que incurrieron las víctimas. Adicionalmente, respecto al monto de los gastos incurridos durante el litigio a nivel nacional e internacional, y de acuerdo con las pruebas aportadas, se deberá reconocer la indemnización y deberá tener en cuenta que las víctimas incurrieron en diversos gastos relativos a honorarios, recolección de pruebas, entre otros. En relación a la violación acreditada en perjuicios a los familiares, se afectó su esfera moral y psicológica, por lo que la Corte deberá fijar en equidad una suma de dinero determinada para cada uno de los hijos de la víctima. Y por último, en este caso concreto se evidencia que se han producido violaciones a los derechos y libertades convencionales. Es por esto que el Estado tendrá que actuar en el ámbito interno de forma que determine la verdad de los hechos violatorios de la Convención. Es por esto que esta Corte, por unanimidad, declara que con base a las consideraciones de hecho y derechos expuestas anteriormente, el Estado es responsable por la violación de derecho a la vida, integridad personal y a la salud, y no se encuentra responsable el Estado por la violación de las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ya que la Corte no encuentra elementos suficientes para efectuar un pronunciamiento al respecto. Es por eso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena al Estado argentino primero, reparar integralmente a la familia de la señora Cristina Brites Arce por las violaciones a los derechos declarados anteriormente. Segundo, realizar una investigación completa y efectiva de las violaciones de derechos humanos declaradas en la presente sentencia. Tercero, disponer de mecanismos de no repetición y se reconocen todas las costas y gastos solicitados por los peticionarios.